Bien, me presento, soy Jesús, de acuerdo, comentarlas a todas y a todos ustedes el primer proyecto que les he mostrado y que les he mostrado en general a todas y a todos ustedes. Con el primer proyecto, ¿cuáles serían las consecuencias del primer proyecto? Se las voy a decir. Saldríamos de la recesión en poco tiempo, es decir, España sale de la deuda en poco tiempo, habría una disminución en el paro increíble, es decir, el paro se disminuiría a mínimos. De esta forma, al disminuir el paro a mínimos, España se hace mucho más productiva, ¿de acuerdo? Y aparte de reducirse el paro a mínimos, la gente tanto en clase baja como la clase media, es decir, la que no es tan rica, la que es que se denominaría más pobre, menos pobre, ¿de acuerdo? La gente clase baja y clase media podría vivir más oxigenada. ¿Qué quiere decir esto? Tanto pagar sus hipotecas como poder mantener bien a sus familias. ¿De acuerdo? De esto se trata. De que la clase baja y media pueda mantener bien a sus familias, pueda pagar las hipotecas y pueda estar oxigenada en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen con esos 300 euros para todo el mes. Al reducirse los impuestos tendrán más oxígeno, tanto la clase baja como la clase media. Bien, ¿esto es importante? Sí, vuelvo a decir, saldríamos de la recesión en poco tiempo, es decir, de la deuda de España se sale en poco tiempo, y aparte de salir de la deuda de España en poco tiempo, aparte de eso, he de comentarles que el paro se reduciría a mínimos. Al reducirse el paro a mínimos, España se hace más productiva. Bien, aparte de reducirse el paro a mínimos, he de decir que saldríamos de la recesión porque tanto la pequeña como mediana empresa empezarían a poder aportar parte de sus bienes, porque como se les va a ayudar financieramente, una parte pequeña de sus bienes serían también para la deuda española, aparte de los impuestos, que lógicamente impuestos la clase baja y media tiene que pagar muchísimo menos impuestos de lo que está pagando ahora. Un poco la clase más alta pagará un poquito más, pero tampoco mucho más. De esta forma lo que hacemos es lo siguiente: no sale perjudicada ni la clase baja, ni media, ni alta. ¿De acuerdo? La clase obrera es necesaria para la clase alta, ¿de acuerdo? La clase alta necesita de la clase obrera, por lo cual hay que ayudar a la clase obrera. Bien, vuelvo a repetir, salimos de la deuda de España en poco tiempo, se reduce el paro a mínimos y España sale del umbral de pobreza, incluido eso. ¿Esto interesa a los políticos en la Casa Real? Por supuesto que no les interesa a los políticos. Les voy a decir la cuestión principal por la cual no les interesa a los políticos. Porque ellos dejarían de hacer fraudes, dejarían de hacer corrupciones, no podrían estafar a la economía española y de esta forma se ven muy perjudicados. Porque ellos siempre han hecho una economía muy mal llevada, muy mal ejecutada para España y aparte haciendo fraudes y corrupciones con la misma economía que es de todas y de todos nosotros. Muchos han salido a la luz, otros no. Por lo cual, este planning, este proyecto no interesa ni a la política, ni tampoco interesa a la Casa Real, ¿de acuerdo? Y les voy a decir el porqué. España sale de la deuda, ¿de acuerdo? Sale de la deuda que tiene. Se reduce el paro a mínimos, segundo punto. Tercer punto, clase baja y media, más oxigenada. Puede mantener mejor a sus familias, puede pagar las hipotecas de la gente joven y se sale de la deuda, que es lo más importante de este primer proyecto, el cual ya comenté y no voy a comentar ahora, porque ahora les voy a comentar el segundo proyecto si es que tengo tiempo, porque he hablado un poquito demasiado. Bien, mi segundo proyecto es el siguiente: la ley tiene que ser igual para todos, es decir, no puede salvarse uno con más dinero, decir como tengo más dinero o salir inmune por el cargo que tenga, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa en España? Echa la trampa, echa la ley, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Que el que tiene dinero sale, va a un juicio y sale, ya sea porque se le ha roto el coche, ya sea porque ha hecho un delito, ¿vale? Tiene dinero, va a juicio y sale indemne. ¿Qué es lo que sucede con el que no tiene dinero? No sale indemne y puede ir incluso a la cárcel por un golpe de coche, por cualquier cosa. El que es empresario puede salir inmune ante esta misma situación que tiene una persona que no tiene tantos bienes económicos. Eso lo veo injusto ante la ley española, que está muy mal hecha la ley española.
Yo y mi equipo vamos a tratar de hacer todo lo posible para que esto no sea así y se ejecute la ley con igualdad para todas y para todos. ¿Cómo se va a ejecutar la ley con igualdad para todas y para todos? Se lo voy a explicar. Ustedes, por ejemplo, está la educación pública y la educación privada. La educación privada siempre ha sido mejor que la educación pública, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Que la educación pública hay más gente que va a estudiar a la educación pública y menos gente que va a estudiar a la educación privada por cuestión de dinero. Bien, pues la educación pública tiene que ser tan fuerte como la educación privada. Eso es otro tema y otro proyecto que voy a hablar en otro momento. Pero la educación pública tiene que ser tan fuerte como la privada, pues todas y todos tenemos derecho a una buena educación. Esto es un símil, una comparación que les voy a hacer ahora mismo con la ley. ¿Qué pasa con la ley de que una persona con dinero o con un cargo sale inmune ante la ley? Una persona que no tiene tanto dinero no sale inmune ante la ley. ¿Por qué se da ese caso en España? Amigos, si sector de abogados, ¿de acuerdo? Estamos hablando de derecho, de abogados, y el derecho de las personas que tenemos que tener todas y todos el mismo derecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que están los abogados privados, bufés privados y los abogados de oficio. Los abogados de oficio no tienen la misma preparación que un bufet privado. ¿De acuerdo? En un bufet privado, de acuerdo, va la gente, paga dinero y sale inmune muchas veces ante la ley, aunque haya hecho algo grave. Una persona que no tiene dinero porque no tiene capacidad puede ir a la cárcel. ¿De acuerdo? En vez de salir inmune. Entonces, ¿cuál es mi explicación? Que los abogados de oficio tengan la misma preparación que los abogados privados, igual que una escuela pública tiene que ser tan fuerte como una escuela privada, aunque sea pública. Entonces los abogados de oficio tienen que ser fuertes y preparados para poder ayudar a esas personas que no tienen dinero. Es decir, la preparación tiene que ser absolutamente igual que un abogado privado. Es decir, tienen que ser tan buenos como los abogados privados. No se debe permitir a ningún abogado de oficio que no esté preparado ejercer como abogado de oficio. ¿De acuerdo? Tienen que estar preparados. Entonces, ¿cuál va a ser mi proyecto? La preparación de los abogados de oficio. Aquel que esté tan preparado como un abogado de bufet privado, entra abogado de oficio. Aquel que no esté preparado no será abogado de oficio. ¿Por qué? Porque esto ha llevado a que la ley sea un desastre en España. ¿De acuerdo? La abogacía. Y voy a decir el por qué. No la abogacía, porque hay abogados muy buenos, abogados medios y abogados malos. Entonces, no se puede permitir que un abogado malo esté defendiendo a una persona que en esa misma defensa, una persona con un abogado bueno sale inmune. Entonces, es lo público y lo privado, ¿de acuerdo? Tanto lo público tiene que ser tan fuerte como lo privado. Es decir, los abogados de oficio han de estar muy bien preparados para hacer la defensa. De no ser así, no se pueden presentar en ningún juicio ni defender a nadie. Esa va a ser mi primer cometido. Mi segundo cometido, el primer cometido es la economía española, que ya se lo he comentado. Bien, ¿esto interesa a los políticos? Vuelvo a decir, no. Ellos prefieren salir inmunes, ellos prefieren que la gente con dinero salga inmune y la ley ha de ser igual para todos, ¿de acuerdo? Tenemos que vivir en igualdad y no en desigualdad. Muchas gracias. Este es mi segundo proyecto. Tengo otros 3 proyectos más que les voy a mostrar día a día. Con el primer proyecto salimos de la recesión, España sale de la deuda, en poco tiempo se reduce el paro mínimo. Segundo punto, la clase baja y media vive más oxigenada, es decir, con dignidad y con calidad de vida. Y no solo eso, pueden pagar sus hipotecas, etcétera, etcétera. Pero luego también tenemos a la clase alta. La clase alta no se ve perjudicada, pues necesita de la clase obrera. En el segundo proyecto que les he mostrado es igualdad ante la ley para todas y para todos. Muchas gracias, se despide Capitán General Jesús. Gracias, internacionalmente hablando.